Algunos personajes aparecen en la Biblia como una llama que se enciende y se apaga en segundos, pero deja una huella que atraviesa siglos. Melquisedec es uno de ellos. No tiene genealogía, no tiene historia antes ni después, y aún así, su aparición breve marca un antes y un después en la narrativa bíblica. ¿Quién era este sacerdote desconocido que bendijo a Abraham y desapareció sin explicación? Imagina el polvo del desierto aún suspendido en el aire tras una batalla. Abraham regresa victorioso tras rescatar a su sobrino Lot. No busca recompensas, solo el silencio de la paz. Y justo ahí, entre las sombras de la historia, aparece Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Con pan, con vino, con una bendición. No llega como enemigo ni aliado, sino como algo completamente distinto. Ese encuentro ocurre en el capítulo 14 del Génesis. Abraham, el patriarca, se encuentra con este misterioso personaje. Y en un acto que desconcierta a los lectores, le entrega el diezmo de todo. Es decir, reconoce su autoridad espiritual. Lo más sorprendente no es la acción, sino la ausencia de contexto. ¿Por qué Abraham, escogido directamente por Dios, se somete ante alguien del que no sabemos nada? En la Biblia, el linaje lo es todo. Los sacerdotes provienen de la tribu de Leví. Los reyes, de Judá. Pero Melquisedec rompe todas las reglas, no es levita, no es descendiente de Aarón, no tiene árbol genealógico. Aparece como sacerdote por designio directo, sin justificación humana. Es como si su autoridad viniera de otra dimensión, más alta, más eterna. ¿Es este un simple rey? ¿O algo más? Su nombre significa rey de justicia y reina en Salem, que más tarde será conocida como Jerusalén, la ciudad de paz. Justicia y paz. Dos conceptos que no suelen caminar juntos en los relatos de guerra del Antiguo Testamento. Pero con Melquisedec, todo sugiere armonía. Su sola presencia parece traer equilibrio a un mundo que arde por el conflicto. ¿Es posible que represente una paz superior, más allá de lo humano? En ese breve episodio, Melquisedec ofrece pan y vino. No animales, no sangre, no sacrificios. Pan y vino. Es imposible no pensar en paralelos. Siglos después, Jesús compartirá pan y vino con sus discípulos como símbolo de un nuevo pacto. ¿Es esto una coincidencia? ¿O un eco anticipado de algo más grande? El acto de Melquisedec parece cargado de una profundidad que va más allá de su tiempo. La carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, retoma esta figura con una fuerza teológica enorme. Allí se afirma que Jesús no fue sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Es decir, su sacerdocio no es heredado, sino eterno. No basado en ritos humanos, sino en un llamado divino. Así, Melquisedec se convierte en el modelo de un sacerdocio celestial. El autor de Hebreos incluso lo describe como sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Un lenguaje que bordea lo místico. ¿Está diciendo que Melquisedec era un ser divino? ¿Un ángel? ¿Una aparición del mismo Cristo antes de su encarnación? Las interpretaciones son muchas y ninguna concluyente. Pero todas coinciden en algo: este personaje desafía cualquier categoría tradicional. En un libro tan estructurado como la Biblia, donde cada personaje tiene un linaje, una misión y una conclusión, Melquisedec destaca por su ambigüedad. No sabemos de dónde viene, ni a dónde va. Solo sabemos que aparece para bendecir, recibe el diezmo de Abraham y luego desaparece. Pero ese instante breve basta para cambiar la forma en que entendemos el sacerdocio, la autoridad espiritual y la revelación. Quizá Melquisedec sea una de las figuras más provocadoras de la Biblia precisamente porque no podemos definirlo. Y esa indefinición lo vuelve eterno. En un mundo obsesionado con explicaciones, Melquisedec permanece como una pregunta abierta, como un puente entre lo humano y lo divino. No exige nada, no reclama nada, solo bendice. Tal vez ese sea el verdadero poder de lo sagrado: aparecer, tocar y dejar espacio para el misterio. Lo que hace aún más profundo el misterio de Melquisedec es la reacción de Abraham. Este no es un personaje menor,
es el patriarca de 3 religiones monoteístas, el amigo de Dios. Sin embargo, cuando se encuentra con este sacerdote rey, no lo cuestiona, no pide pruebas, no exige explicaciones. Solo reconoce, se inclina y entrega. Es como si su espíritu percibiera algo que la mente no puede entender. El acto de dar el diezmo no es solo una ofrenda económica. Es un reconocimiento de autoridad, de superioridad espiritual. Abraham lo hace de manera voluntaria, sin mandamiento previo. Este gesto anticipa una dinámica sagrada, lo humano reconociendo lo divino sin necesidad de rituales impuestos. En ese momento, lo visible y lo invisible se tocan. Y Melquisedec, aunque casi sin palabras, deja su marca en la historia de la fe. Siglos después, el rey David escribe en el Salmo 110, «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Este versículo parece fuera de lugar en medio de un salmo real. Pero ese verso se convierte en una clave mesiánica. Jesús lo cita ante los fariseos y el autor de Hebreos lo toma como fundamento para una nueva visión del sacerdocio. Melquisedec vuelve a emerger como una figura profética atemporal. Aquí es donde el relato se convierte en algo más que historia. Melquisedec no solo aparece en el Génesis como un personaje curioso, sino que regresa como modelo de algo nuevo. Representa un sacerdocio que no depende de linaje, ni de ritos, ni de sacrificios animales. Un sacerdocio eterno, basado en justicia, paz y conexión directa con Dios. Una nueva forma de entender lo sagrado, más interna que institucional. Imagina el contraste, el sacerdocio levítico necesitaba normas, templos, incienso, túnicas, sangre. En cambio, Melquisedec aparece sin templo, sin rituales, sin acompañantes. Solo pan, vino y bendición. Y sin embargo, su sacerdocio es el que se dice eterno. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de lo espiritual? Tal vez que lo más profundo no siempre necesita ornamento y que lo eterno habita en lo sencillo. No es casualidad que el pan y el vino, ofrecidos por Melquisedec, sean los mismos elementos centrales en la última cena. No porque Jesús imitara ese gesto, sino porque la Biblia entreteje símbolos que trascienden el tiempo. Pan y vino como sustento, comunión, sacrificio y renovación. 2 elementos cotidianos que, en manos de un sacerdote eterno, se convierten en puerta hacia lo divino. ¿Coincidencia? ¿O mensaje oculto? Hay quienes creen que Melquisedec fue una aparición preencarnada de Cristo. Una teofanía. Otros lo ven como un ángel o ser celestial, manifestado solo por un momento. Algunos, simplemente como un rey justo, adorador del verdadero Dios. Cada teoría busca comprender lo incomprensible. Pero tal vez la respuesta no está en definirlo, sino en lo que provoca en nosotros: asombro, contemplación, silencio. La Biblia no explica por qué Melquisedec adoraba al Dios Altísimo, cuando todos los pueblos de su entorno eran politeístas. No hay mención de revelación, ni de mandamientos, ni de alianzas. Solo aparece como alguien que ya conoce a ese Dios, lo honra y bendice en su nombre. Esto rompe el esquema tradicional. Nos hace pensar que lo divino puede revelarse fuera de nuestros sistemas religiosos. En lugares inesperados. Quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas de este pasaje, que Dios puede hablar a través de quien menos esperamos. Que su presencia no está limitada a genealogías, templos o dogmas. Melquisedec no pertenece al pueblo hebreo, y sin embargo, bendice al patriarca de ese pueblo. ¿Nos atrevemos hoy a reconocer lo sagrado en quienes no comparten nuestro origen o estructura religiosa? ¿O preferimos limitar a Dios? La historia de Melquisedec también nos desafía a mirar más allá de los textos. A sentir lo que no está dicho. Su silencio es tan poderoso como sus palabras. Solo 3 versículos le bastan para dejar una huella eterna. Y eso también es una enseñanza, que no se necesita mucho para ser instrumento de lo divino. A veces, una sola acción, un solo gesto, puede transformar toda una narrativa. Piensa en esto: un encuentro fugaz, sin palabras grandilocuentes, sin milagros ni visiones, y aún así, eterno. Melquisedec no vino a fundar una religión ni a imponer una doctrina.
Solo apareció en el momento justo, con el gesto justo, y luego se desvaneció. Pero su sombra permanece. Es como si representara algo más grande que él mismo. Una señal, una puerta, una chispa que prende fuegos milenarios en la conciencia humana. Escucha el silencio del desierto. Siente la tensión que se disuelve cuando la bendición cae. Abraham, el guerrero y pastor, se convierte en receptor de algo que no esperaba. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Caminamos con un plan y lo sagrado nos interrumpe. No con ruido, sino con presencia. Tal vez Melquisedec nos recuerda que lo divino se manifiesta en lo inesperado, cuando bajamos la guardia y abrimos el alma. No hay vestiduras especiales, no hay coro de ángeles. Solo pan, vino y una bendición. Es una escena minimalista y cargada de simbolismo. ¿No es así también la vida espiritual? Hecha de gestos pequeños que, con el tiempo, revelan su profundidad. En un mundo saturado de palabras, Melquisedec habla poco y significa mucho. A veces, lo que transforma no es lo que grita, sino lo que permanece sin ser explicado. Hay algo profundamente humano en necesitar explicaciones. Queremos saber quién fue, de dónde vino, si era divino o humano. Pero tal vez Melquisedec está ahí para enseñarnos a soltar. A dejar de controlar cada interpretación. A aceptar que lo sagrado no siempre cabe en categorías. Su historia no se resuelve. Y tal vez ese es el punto. Porque lo que no se encierra, permanece vivo, latiendo en el corazón del misterio. Melquisedec no dejó descendencia conocida. No fundó una escuela, no escribió un libro. Pero fue suficiente con ese instante junto a Abraham para que su nombre quedara sellado en la historia sagrada. ¿Cuántas veces creemos que necesitamos hacer mucho para dejar huella? Quizás basta con estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, con el corazón dispuesto. El impacto eterno a veces nace del gesto más simple. Tal vez cada generación debe encontrar a su propio Melquisedec. Esa figura que irrumpe sin aviso, que desarma nuestras certezas, que nos conecta con algo mayor. Puede ser una persona, un momento, un símbolo. Lo importante es estar atentos. Porque lo eterno no siempre entra por la puerta principal. A veces se cuela por las rendijas del alma, sin hacer ruido, pero dejando marcas que no se borran jamás. Y si Melquisedec no es solo un personaje, sino una invitación. Una llamada a vivir la espiritualidad sin etiquetas, sin fronteras, sin jerarquías humanas. A ser sacerdotes del momento, reyes de nuestras decisiones justas, mensajeros de paz en medio del conflicto. A ofrecer pan y vino a quien lo necesita, sin esperar reconocimiento. En ese sentido, todos podemos ser un reflejo de Melquisedec, aunque sea por un instante. Entonces, ¿quién fue realmente Melquisedec? ¿Un rey histórico, un símbolo literario, un mensajero divino, una prefigura de Cristo? Tal vez fue todo eso, o tal vez ninguno. Lo cierto es que su figura permanece. Nos incomoda, nos intriga, nos invita. No a resolverlo, sino a encontrarnos con él en el silencio, en la pregunta, en la bendición. Lo eterno no siempre se explica. A veces solo se experimenta. Tal vez tú también has vivido un momento así. Un encuentro con lo sagrado que no supiste explicar. Una bendición inesperada que llegó sin aviso. Quizás Melquisedec sigue caminando entre nosotros, disfrazado de gestos cotidianos. No se trata de entenderlo, sino de reconocer su presencia cuando se hace presente. Como Abraham, solo queda inclinarse, agradecer y guardar ese instante como un tesoro que desafía el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué crees que se esconde detrás del misterio de Melquisedec? Te leo en los comentarios. Y si te apasionan los misterios, la historia y las preguntas que no tienen una sola respuesta, suscríbete y dale like. Hay mucho más por descubrir.